Hola, mi nombre es Angie Castillo, hago parte de la Universidad de La Salle en la sede Candelaria en el programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura ecológica principal de la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá. Comenzaremos haciendo una reseña sobre la ciudad de Bogotá. Bogotá fue fundada el 6 de agosto de 1538. Durante la época colonial se erigió como el centro administrativo y religioso de Santa Fe, fungiendo como la sede del gobierno de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada. Actualmente se le conoce como Bogotá, Distrito Capital, siendo una de las ciudades más grandes del país y la capital de la República de Colombia. En la actualidad, bajo la administración del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, quien inició su mandato el 7 de agosto del 2022, Bogotá mantiene su relevancia nacional. El presidente Petro es economista egresado de la Universidad Externa de Colombia, con una especialización en administración por la Escuela Superior de Administración Pública y un diplomado en Desarrollo, Población y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Lovaina. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez es una destacada líder social, activista medioambiental, defensora de los derechos humanos, feminista, abogada y política colombiana. Es la segunda mujer en ocupar la vicepresidencia de la nación y la primera de origen afrocolombiano. La administración de Gustavo Petro sería llamado Ministerio de la Igualdad, donde resalta la importancia de los derechos de las mujeres, la población LGTBI y la lucha por la igualdad social, siendo un total de 18 ministros. Podemos destacar a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ocupado por María Susana Muhammad González el 7 de agosto del 2022. Es una política colombiana y ambientalista de ascendencia palestina perteneciente al partido Colombia Humana. Su trayectoria laboral incluye su desempeño como secretaria de Ambiente y secretaria general de la Alcaldía de Bogotá. Muhammad es una profesional en Ciencias Políticas por la Universidad de los Andes y posee una maestría en Gestión y Planeación de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Stanford, Sudáfrica. Es una ambientalista reconocida tanto a nivel nacional como internacional y su trabajo se centra en desarrollar acciones para consolidar a Colombia como una potencia mundial en términos de vida sostenible. Según el decreto 3570 de 2011, su principal función es coordinar y promover y orientar las acciones de investigación sobre el ambiente y los recursos naturales renovables, así sobre los modelos alternativos de desarrollo sostenible. Alcaldía de Bogotá. En la actualidad, el alcalde es Carlos Fernando Galán Pachón, es un internacionalista, político y periodista colombiano. Es uno de los líderes del partido político del centro llamado Nuevo Liberalismo. Tomó posesión el 1 de enero del 2024. Dentro de su gabinete de la alcaldía de Bogotá para el periodo 2024-2027 se destaca la secretaria de Ambiente. Esta dirección está bajo el cargo de Adriana Soto Carreño, economista egresada de la Universidad de los Andes con un diplomado en el alto gobierno y una maestría en política pública de la misma institución. Posee más de 20 años de experiencia a nivel nacional e internacional en el diseño y la gestión de políticas públicas ambientales, así como en programas de mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. Como máxima autoridad ambiental de Bogotá, tiene como principal objetivo convertir a Bogotá en una ciudad más resiliente al cambio climático y reducir su huella de carbono. El distrito capital se subdivide en 20 localidades y estas se agrupan en 1958 barrios, salvo la localidad de Sumapaz, que es en 100% un área rural. Vamos a enfatizar en la localidad de Fontibón. Comenzaremos por su localización. Fontibón es la localidad número 9 de Bogotá. Su nombre deriva del vocablo indígena Intiva, que significa capitán poderoso. Cuenta con dos humedales, la Capellanía y el humedal de Meandro del Cei. La localidad está localizada en el centro del occidente de la ciudad de Bogotá, limita al norte con la localidad de Engativá y con las avenidas José Celestino Mutis y Jorge Eliezer Gaitán. Al oriente con las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo a través de la avenida Carrera 68, o al sur con la localidad de Kennedy a través del eje del río Fucha, y al occidente con el río Bogotá y los municipios de Funza y Mosquera. La localidad está dividida en 8 unidades de planeación zonal, en las cuales tenemos a Fontibón Centro, San Pablo, Zona Franca, Ciudad Salitre Occidental, Granjas del Techo, Modelia, Capellanía y finalmente Aeropuerto. Estas 8 unidades de planeación zonal están compuestas por 89 barrios. Alcaldía local de Fontibón. La alcaldesa es Adriana Llanero Ortiz Ubaque, posicionada el pasado 18 de julio del 2024.
Es abogada y psicóloga con especialización en gestión pública y a lo largo de su carrera ha demostrado un firme compromiso con el servicio al público y ha acumulado una vasta experiencia en diversas instituciones y administraciones. Su trayectoria incluye roles importantes en la gobernación de Cundinamarca, alcaldía de Pandi, alcaldía de Granada, la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Personería de Tibacuy. Su función principal consiste en dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, de conformidad con la ley, las normas nacionales aplicables y los acuerdos distritales y locales. Por otra parte, tenemos que el señor Nicolás González será el nuevo director del medio ambiente. Este nombramiento fue hecho el pasado 30 de julio del 2024. El director es un licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental. Adicionalmente, proviene del sector privado. Su función principal es ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades distritales y territoriales proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Públicas de la estructura ecológica de Fontibón. La necesidad del Estado de regular y controlar el uso de los recursos naturales y la calidad del ambiente a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida se materializan en las políticas públicas ambientales, las cuales integran un conjunto de principios, criterios y orientaciones generales formuladas de forma estratégica para la protección del medio ambiente, el mejoramiento de las condiciones ambientales y en algunos casos de manera específica dan respuesta a problemas ambientales prioritarios. En consecuencia, la Secretaría Distrital de Ambiente ha formulado las siguientes políticas públicas de manera participativa y concertada con los actores que integran la ciudad. Política para el manejo del suelo de protección en el Distrito Capital. Es un marco normativo que establece las reglas y lineamientos para la gestión y conservación de las áreas del Distrito Capital que han sido identificadas como zonas de especial importancia ambiental. La política tiene como objetivo consolidar la gestión sobre el suelo de protección como parte integral del ordenamiento territorial distrital en todas las clases del suelo, a las más formas convenientes para el cumplimiento de sus funciones, asegurando su apropiación colectiva. El marco legal bajo el cual se debe entender y aplicar la política es el Decreto 462 del 2008. Política para la gestión de la conservación de la diversidad. Es un plan de acción que busca garantizar la supervivencia en todas las formas de vida en Bogotá, desde la flora y la fauna hasta los ecosistemas que la albergan. Bogotá, Distrito Capital, posee una diversidad de ecosistemas que asciende a más de 90 tipos rurales y más de 400 unidades ambientales urbanas en donde habitan más de 600 especies de flora y potencialmente más de 200 especies de fauna. El marco legal bajo el cual se debe entender y aplicar la política es el Decreto 607 del 2011. Política Distrital de Salud Ambiental. Es el instrumento de planeación que gestiona algunas de las condiciones y factores del ambiente, naturales, sociales y constructivos, que inciden en las determinantes de la salud de los habitantes de la ciudad de Bogotá. La norma por la cual se adopta esta política es el Decreto 596 del 2011. Política Pública Distrital de Educación Ambiental. Esta política busca consolidar una ética ambiental en el Distrito Capital que exprese el compromiso y la vivencia del conjunto en sociedad, generando condiciones para la eficacia de la gestión, la cuantificación e incluso de los ámbitos de la educación ambiental, de tal manera que este proceso contribuya a organizar las relaciones entre los seres humanos y entre estos con el entorno natural. El decreto por el cual esta política se puede adoptar es el Decreto 675 de 2011. Política de humedales distrital capital. Es un marco normativo fundamentado que busca garantizar la protección, conservación y restauración de los ecosistemas de humedales en Bogotá. Estos ecosistemas de gran importancia ecológica y social desempeñan un papel clave en la regulación hídrica, la diversidad y la calidad de los ciudadanos. Sus principales objetivos son conservar los humedales, proteger los humedales existentes y evitar su deterioro o desaparición, restaurar los humedales degradados, recuperar aquellos humedales que han sido afectados por actividades humanas, promover el uso sostenible, fomentar el uso racional y sostenible de los humedales y concientizar a la ciudadanía. El marco legal por el cual se debe entender y aplicar la política es la Resolución
2988 del 2015 y el decreto 624 del 2007. Ahora bien, vamos a hablar sobre la estructura ecológica principal de Fontibón y cómo se relaciona con el POP 2022-2035. Para poder identificar las principales estructuras ecológicas de la localidad de Fontibón se utilizaron los informes de la PAL, Plan Ambiental Local, de los periodos 2017-2020 y 2021-2024. La estructura ecológica principal se compone de una red de elementos naturales y culturales que interactúan entre sí, formando un sistema complejo y dinámico. Estos elementos cumplen las funciones ecológicas fundamentales como la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad, adicionalmente la protección del suelo. Los elementos claves de la estructura ecológica son los humedales, los corredores ecológicos, las áreas verdes y finalmente los suelos. Comenzaremos por los humedales. Fontibón cuenta con dos humedales principalmente, el humedal de Capellanía y el humedal de Meandro del Cey. Son los elementos más destacados de la estructura ecológica. Estos ecosistemas acuáticos cumplen funciones vitales como la regulación del ciclo hidrológico, la filtración de contaminantes y la provisión de hábitat para la gran diversidad de especies que habitan. Comenzaremos con el humedal de Meandro del Cey. Está localizado en la localidad de Fontibón y los municipios de Mosquera. Cuenta con una extensión de 27.4 hectáreas y se ubica en una de las zonas más cercanas a la ciudad. Se ubica en la subcuenca del río Fucha, limita al nororiente con la avenida Centenario, al noroccidente con el barrio del Recodo, al occidente con los predios de la finca del Cey y el cauce del río Bogotá, y al suroriente nuevamente con el río Bogotá y la zona franca. Adicionalmente, posee un meandro de 5.700 metros del río Bogotá. Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial fue incluido dentro del suelo de protección de Distrito Capital como elemento constituido en la estructura ecológica principal bajo la categoría de Parque Ecológico Distrital de Humedal, según lo establecido en el artículo 94 del Decreto de 190 de 2004. Algunas especies de fauna que podemos encontrar en el humedal podemos tener al gavilán bailarín, al gorrión andino, Palema orcasa, el toche, el chulo o el gallinazo negro y los garrapateros, entre otros. Ahora vamos a hablar sobre el Parque Ecológico Distrital de Humedal de Capellanía. El Humedal de Capellanía pertenece a la localidad de Fontibón en la cuenca del río Fucha. Cuenta con un área aproximada de 27 hectáreas, se ubica al occidente de la avenida Ciudad de Cali. Sus principales vías de acceso son la avenida Esperanza y la calle 22. El humedal fue declarado Parque Ecológico Distrital mediante el decreto 190 del 2004 dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, donde también se establece su régimen de uso para este ecosistema. Hace parte de las unidades de planeación zonal Modelia, Fontibón y Capellanía. Adicionalmente, hace parte de la cuenca del río Fucha. Se encuentra fraccionado en dos sectores. El primero y el mayor limita al norte con la avenida Esperanza y al sur con la avenida El Ferrocarril de Occidente, o sea, la calle 22. Al oriente por la carrera 94 y la transversal 94, y al occidente con la carrera 966 y la carrera 96F y el centro empresarial Cofravia. Cuenta con un espesor de agua principal en el cual se puede observar individuos de especies nativas como la tigua de pico rojo, el pato turrió, las garzas rayadas, los guacos, monjitas, entre otros. Adicionalmente, pues también podemos observar algunas especies migratorias como lo es las tiguas azules y los patos canadienses, entre otros. Por otra parte, el Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece 2022-2035 busca proteger la estructura ecológica principal y los paisajes bogotanos, generando las condiciones de una relación más armoniosa y sostenible de la ciudad con su entorno rural, a mejorar el ambiente urbano y de los asentamientos rurales e incrementar la capacidad de resiliencia del territorio frente a las ocurrencias de desastres y derivados de la variabilidad y del cambio climático. Se aumentarán las áreas protegidas para la conservación de humedales en un 20%. Los parques distritales de humedal serán reservas ecológicas con el fin de garantizar que no haya endurecimiento ni recreatividad activa. Adicionalmente, se busca incrementar las hectáreas protegidas de los humedales en la región. Actualmente el humedal Meandro del Cey cuenta con 27.4 hectáreas. Para el 2035 se proyecta aumentar la
Esta superficie en 30.71 hectáreas. Asimismo, el humedal de la Capellanía, que en la actualidad tiene 27 hectáreas, se espera que alcance las 29.32 hectáreas en el mismo plazo. Además, la localidad de Fontibón dispondrá de una nueva área protegida conocida como Humedal Intiva de Escritorio, con una extensión territorial de 28.67 hectáreas. Ahora bien, vamos a hablar sobre las áreas verdes. Según los datos más recientes de la localidad de Fontibón, se tienen aproximadamente 233 parques. Estos están divididos en las 8 unidades de planeación zonal. Para Fontibón son 63 parques, para Fontibón San Pablo 31, para Zona Franca 16, para Ciudad Salitre Occidente 24, para Granjas del Techo 16, para Modelia 58, Capellanía 24 y finalmente para Aeropuerto El Dorado 1, con un total de 233 parques. Algunos de los parques relevantes en la localidad son el Parque Metropolitano de la Zona Franca y el Parque Zonal Atahualpa, entre otros. Comenzaremos hablando del Parque Metropolitano Zona Franca. Cuenta con una extensión territorial de 243 metros cuadrados, fue construido en el sector popular de la localidad de Fontibón y limita al oriente con la urbanización Prados de la Sabana y al sur con el cauce del río Bogotá. El gran atractivo de este parque es el lago, que junto a la variedad de árboles y vegetación brindan a la ciudadanía un lugar de encuentro y de diversión e incluso de avistamientos de aves, pues diversas especies de la sabana suelen visitar este espacio. Por otra parte, el Parque Zonal Atahualpa cuenta con instalaciones deportivas como un coliseo tipo polideportivo, un estadio de fútbol, un patidódromo y canchas múltiples de baloncesto y voleibol. Ahora bien, vamos a hablar sobre los suelos. Debido a la localización del aeropuerto El Dorado en su territorio, presenta varios usos del suelo como el residencial, industrial y el comercial. Fontibón es una localidad que solo cuenta con suelo urbano, con un total de 3.327 hectáreas. Este suelo se localiza en 1.671 manzanas que están divididas en las 8 unidades de planeación zonal. Tenemos que para Fontibón, con el tipo de clasificación central urbana, tiene un total de 496 hectáreas. Para Fontibón San Pablo, que predomina el tipo de suelo industrial, 360 hectáreas. Para la zona franca, predominantemente el tipo de suelo industrial, 490. Para Ciudad Salitre Occidental, el residencial, 226 hectáreas. Para el Granja de Techo industrial, 477 hectáreas. Modelia residencial, 262 hectáreas, Capellanía industrial, 272 hectáreas y finalmente para el aeropuerto, predominantemente dotacional, con un total de 744 hectáreas. Finalmente vamos a hablar sobre los corredores ecológicos. De acuerdo con el decreto 190 del 2004, la localidad de Fontibón cuenta con una gran porción de tierra que hace parte del territorio del canal de Fontibón Oriente, Canal San Francisco, Canal Boyacá, Río Fucha y Río Bogotá. Estos cuerpos de agua de gran envergadura que recorren la localidad desde el oriente hasta el occidente y de norte a sur actúan como corredores ecológicos que conectan diferentes ecosistemas y permiten el flujo de especies. Comenzaremos hablando sobre el río Bogotá. El río Bogotá nace en el páramo de Huacheneque en el municipio de Villavicencio, Cundinamarca. Son 47 municipios los que hacen parte de esta cuenca. En el distrito, los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo desembocan en el efluente. El río Bogotá entra en la localidad de Fontibón por el occidente cerca al límite con la localidad de Puente Aranda. Aproximadamente una longitud de 16 kilómetros están dentro de la localidad de Fontibón. Sin embargo, enfrentan desafíos ambientales como la contaminación por aguas residuales y residuos sólidos, así como la degradación de sus riberas y hábitats acuáticas. Por otra parte, el río Fucha también es conocido como río San Cristóbal. Es uno de los ríos más importantes que atraviesa la ciudad, incluyendo la localidad de Fontibón. Nace en el páramo de la Cruz y desemboca en el río Bogotá por la unidad de planeación zonal Zona Franca. A pesar de la contaminación que este conlleva, sigue siendo un hogar de peces como la tilapia, el bagre, así como las aves como las garzas y los patos.
La vegetación circundante incluye plantas como el junco y árboles como el sauco y el eucalipto, que mantienen la calidad del agua y proporcionan sombra. Ahora bien, vamos a hablar sobre los canales. El canal de Oriente de Fontibón pertenece a la cuenca del río Bogotá, la subcuenca del río Fucha y la microcuenca del canal de Cundinamarca. Esta está conectada con el humedal La Conejera. El canal San Francisco pertenece a la cuenca del río Bogotá, subcuenca del río Fucha y microcuenca del río San Francisco. Conecta con el humedal Torca-Guaymal. El canal Boyacá pertenece a la cuenca del río Bogotá, la subcuenca del río Fucha y la microcuenca del río San Francisco.